Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. Estamos ya iniciando nuestra primera semana ya del tercer y último trimestre de este año escolar 2021. Es así que en esta semana nosotros vamos a ver una de las categorías gramaticales variables que nosotros tenemos en nuestro idioma, como lo es el sustantivo. Es así que en estos momentos voy a proceder a compartir pantalla con ustedes para dar inicio a nuestro desarrollo. Muy bien. Entonces, como les decía, el tema que vamos a trabajar nosotros en esta semana es sustantivo. Cuando nosotros hablamos del sustantivo, se nos va a venir a la mente, pues, diferentes o múltiples definiciones o conceptos acerca del sustantivo, porque es una categoría gramatical que nosotros lo vemos desde que estamos en la primaria. Luego, cuando pasamos a la secundaria, siempre lo vamos viendo, se va mencionando aquella categoría gramatical que nosotros tenemos, por supuesto. Pero de las diferentes definiciones que nosotros podemos encontrar del sustantivo, pues las hemos clasificado en diferentes criterios de la lengua. Todas estas definiciones, ¿cómo lo va a hacer el criterio semántico, no? Pues nos dice la semántica acerca del sustantivo, nos dice que es la palabra que designa a los seres en general, tengan textos existencia independiente o existencia dependiente. ¿Por qué hablamos justamente de los seres en general? Pues porque como nosotros podemos darnos cuenta que en el lugar donde nos encontremos en estos momentos, si miramos a todo nuestro alrededor, absolutamente todo lo que está en nuestro alrededor tiene un nombre, todo. Y pues al tener todo un nombre, viene a ser justamente un sustantivo, porque bien claro nos dice que es la palabra que designa a los seres en general tengan existencia independiente o dependiente. Vamos a tener también nosotros sustantivos que se van a necesitar manifestarse en otro sustantivo. Eso lo vemos desde el criterio semántico. El criterio morfológico nos dice que es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de género, número, ya y artículo. Nosotros hablamos acá. ¿Por qué hablamos de artículo? Pues porque nosotros hay que recordar que el artículo es una categoría gramatical que desde el punto de vista morfológico es dependiente de los sustantivos porque los artículos pues presentan a los sustantivos, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros de que también el género y el número también vamos a contar con el artículo. Desde el criterio lexicológico es una categoría gramatical de inventario abierto. Hablamos de inventario abierto justamente porque nosotros sabemos de que día a día se van creando neologismos. ¿Qué son neologismos? Palabras nuevas, los nuevos términos. Y pues una de estas tantas palabras que se vienen creando día a día, pues vienen a ser sustantivos, ¿no? Por eso hablamos de inventario abierto, porque vamos a seguir aumentando en nuestro léxico, en nuestro idioma, en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nuevos términos, nuevas palabras y todo, todas estas palabras, nuevos términos que se van creando, pues algunas de ellas van a ser sustantivos porque como nosotros sabemos, cada día, ¿no? El mundo tecnológico está creando nuevos aparatos y esos aparatos pues van a tener un nombre. Y si tienen un nombre, lógico que vamos a estar frente a un sustantivo. Desde el criterio sintáctico, pues esta es la palabra capaz de cumplir en los enunciados, es decir, llamados oraciones, diferentes o múltiples funciones, es decir, es la categoría gramatical que más funciones cumple desde este criterio sintáctico. Vamos a ver aquí que tiene a cumplir la función de ser un objeto, sujeto explícito, un objeto directo, un objeto indirecto, un objeto preposicional y una aposición. Estas son funciones privativas. ¿Por qué hablamos de funciones privativas? Porque son funciones exclusivas que netamente o solamente el sustantivo va a cumplir. Funciones privativas. Pero también cumple otras funciones que no son exclusivas solamente de los sustantivos, porque también comparte con otra de las categorías gramaticales que tenemos que cumplen estas funciones desde este criterio sintáctico, como son
La de ser un agente, un atributo, un circunstancial, un modificador indirecto, que son funciones no privativas. Quiere decir que no son exclusivas de los sustantivos. Entonces, estas funciones cumplen desde este criterio sintáctico. Eso es lo que nos dice el sustantivo desde este criterio sintáctico. Si nosotros observamos entonces estos tres criterios, pues tenemos diferentes o múltiples funciones, como podemos observar nosotros o hemos observado en estos momentos, ¿no? Acerca de los sustantivos, Pues, pero también nosotros vamos a tener a las clasificaciones, porque por la clasificación de los sustantivos vamos a tener por su naturaleza. Y pues por su naturaleza nosotros vamos a tener a las clases de sustantivos, a los sustantivos concretos, que se refieren a objetos con inteligencia independiente o perceptible a los sentidos. Mientras que también tenemos acá los abstractos. Los abstractos dependientes conceptuales, es decir, para manifestarse o existir, van a tener que manifestarse en otro sustantivo. Y se manifiesta, como bien dice, en un sustantivo concreto. Por ejemplo, los estados de ánimo, como ejemplo, la alegría, la felicidad, la tristeza, el amor. Para que estos sustantivos existan, nosotros tenemos que sentirlos, tenemos que manifestarlos. Porque si no los sentimos o no los manifestamos, simplemente no existieran. Por eso bien claro nos dice existencia dependiente o conceptual. Bien claro nos dice allí, independiente o conceptual. Esto es, por lo tanto, por su naturaleza, a los concretos y a los abstractos. Por su extensión, nosotros vamos a tener a los sustantivos comunes que expresan características no distintivas o generales de seres u objetos de una determinada clase. Es decir, los sustantivos comunes son aquellos sustantivos que nosotros los vamos a nombrar de una manera general. De una manera general, vamos pues justamente nosotros vamos a estar frente a los sustantivos comunes. Bien claro nos dice ahí, no distintivas o generales, es lo que nos dice los comunes. Y dentro de estos sustantivos comunes, pues nosotros vamos a encontrar a los sustantivos individuales y a los sustantivos colectivos. ¿Por qué los encontramos aquí incluidos dentro? Justamente los encontramos nosotros aquí dentro de esta clase de los sustantivos comunes, porque tanto los individuales y los colectivos también nosotros los vamos a mencionar de manera general. Nada más que en el individual yo voy a nombrar a un ser, a un individuo, a un elemento que pertenece a un conjunto de manera general. Y en los colectivos yo voy a nombrar al nombre de ese grupo, de ese conjunto también de manera general. Por ejemplo, yo digo de un grupo de perros, yo digo solamente uno de ellos, un elemento, y digo perro individual. No estoy nombrando ninguna característica en particular de aquel perro, simplemente digo perro, porque ni siquiera estoy diciendo el nombre del perro, ¿cierto? Perro individual. Y ahora pues el grupo de perros, yo digo jauría. Ni siquiera estoy dando el nombre que le haya puesto a dicha jauría, ¿no? Estamos hablando también de manera general. Perro, jauría, de manera general. Por lo tanto, están dentro de los comunes. Y si se dan cuenta, tanto el sustantivo individual como el sustantivo colectivo, ya tanto individual como colectivo, ambos los estamos diciendo en número singular. Esto quiero que lo tengan bien en claro. Número singular, no vayan a pensar, profesor, individual en número singular y el colectivo en plural, no. Porque nosotros no estamos viendo la singularización o pluralización de los sustantivos. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana. En esta semana no. Estamos viendo individuales y colectivos. De manera general también, por ese motivo los encontramos dentro de los sustantivos comunes. Por su extensión tenemos también los propios. Pues en este caso los propios nosotros ya no los vamos a nombrar de manera general, sino que bien claro nos dice que son sustantivos individuales o distintivos
distinguidores, porque ya voy a marcar una característica en particular, y no mencionan las características de un solo objeto, ¿cierto? Allí está, distinguidores, ya nos dice bien claro. Es decir, si yo voy a decir perro, ahora ya no diría perro, sino diría el nombre del perro, ¿no? Y si dijera jauría, de repente digo el nombre de aquella jauría que le hayan puesto. Entonces, ya estamos frente a los propios. Ya no voy a mencionar de manera general, sino de manera particular. Entonces, allí estoy frente a los sustantivos propios. Por su origen, nosotros vamos a tener a los sustantivos primitivos, a los derivados. A los primitivos y a los derivados. Los sustantivos primitivos, pues, justamente son los que no provienen de otro vocablo y tienen un solo núcleo o raíz. Un solo núcleo o raíz. Es decir, no se le ha agregado ningún morfema derivativo. Y al no agregársele ningún morfema derivativo, pues entonces nosotros estamos frente a un sustantivo primitivo porque solamente su nombre lo compone una raíz o el lexema o el núcleo de la palabra. Mientras que en los derivados, en este caso, se van a utilizar a sustantivos primitivos para su formación. Es decir, a estos primitivos nosotros le vamos a agregar morfemas facultativos o derivados. Recuerden que los morfemas facultativos o derivados, o también conocidos como afijos, cuando ya hemos visto morfología de la palabra, pues son los prefijos, infijos y sufijos. Entonces, a esta clase de morfemas se está refiriendo cuando hablamos de los morfemas justamente facultativos o derivativos. Es así que allí hablamos nosotros pues de estos de los derivados. Y estos derivados pues se dividen, ¿no? Se dividen en los aumentativos, en los diminutivos, en los despectivos y en los patronímicos. Y por último en los gentilicios. Los aumentativos nos van a indicar la idea de tamaño o se usan también para expresar aprecio negativo. Los diminutivos los vamos a utilizar porque nos indican pequeñez, pero en general el hablante lo utiliza para indicar aprecio positivo. Los despectivos expresan burla, desprecio o desagrado. Los patronímicos son apellidos actuales que antes han derivado de nombres en la Edad Media. Y los gentilicios, pues, derivan de nombres del lugar, indicando el lugar de origen o procedencia de las personas. Por ejemplo, si nosotros somos de Piura, nos dice que somos piuranos. Si somos de Perú, somos peruanos. Por lo tanto, los gentilicios nos indica eso, el lugar de procedencia o de origen de las personas. Entonces, allí estamos frente a un gentilicio que están dentro de los derivados, porque justamente pues, los formamos agregándoles morfemas derivativos a un sustantivo primitivo. Por su estructura, nosotros vamos a tener los sustantivos simples, los derivados, los compuestos, a los parasintéticos, a la frase sustantiva y a la oración sustantiva. Pues los sustantivos simples van a nombrar objetos o aspectos de la realidad y tienen un solo lexema o un lexema acompañado de uno o dos morfemas gramaticales simples, ¿ya? En los derivados, pues provienen de un sustantivo simple y tienen un solo lexema y uno o varios derivativos, es decir, prefijo, sufijo e infijo. En los compuestos, pues en este caso, van a nombrar a un ser con una palabra compleja, es decir, los compuestos vamos a utilizar a dos lexemas que se hayan unido para formar un solo término. Estamos frente a los compuestos. En los parasintéticos, nosotros ya sabemos que en una parasíntesis se da la composición más la derivación. Por lo tanto, son sustantivos que se originan por composición y derivación a la vez. La frase sustantiva, nosotros vamos a estar frente a una frase sustantiva porque es una combinación de un sustantivo con modificadores que sirven para designar a un solo ser. Tienen valor de sustantivo propio, ya que se refieren específicamente a instituciones, ¿cierto? A lugares, a obras literarias. Y la frase sustantiva, ¿de qué se diferencia de una oración sustantiva? Ahora estamos con una oración sustantiva de una frase sustantiva. ¿De qué se diferencia? Pues se diferencia de la siguiente manera, que para nosotros hablar de una oración sustantiva, lo primero que tenemos que identificar es que haya
la existencia de un verbo. Para eso, si hay verbo, es oración sustantiva. Si no hay verbo, pues estamos frente a una frase sustantiva. Por la doble significación del singular, tenemos a los sustantivos contables y a los sustantivos no contables. Los sustantivos contables pues vienen a ser unidades discretas que emiten combinaciones con numerales. Su carácter discreto está dado porque son unidades separables unas de otras, es decir, designa seres que pueden enumerarse, por ejemplo, una pizarra, pollo, alumno, zapateo, zapatos, en fin. Son unidades que yo las puedo contabilizar, que las puedo disgregar, que las puedo separar. Por lo tanto, son contables. Mientras que los sustantivos no contables, pues ellas vienen a ser unidades continuas. ¿Por qué hablamos de unidades continuas? Porque son unidades que no pueden ser separadas, no son disgregables. Es decir, no se pueden aislar como unidades separadas y son no contables los líquidos, gases, polvos, los cereales, los minerales, entre otros. Es decir, aquello que yo no pueda separar, que yo no pueda contabilizar, que no pueda enumerar, pues vienen a ser los sustantivos no contables. Y pues hasta aquí ha sido la teoría de nuestro tema de esta primera semana, como lo es el sustantivo. Es así que, alguna duda que tengan acerca de nuestro video tutorial, nos estaremos viendo ya en nuestras clases para ser aclaradas. Espero que tengan un buen inicio de trimestre y nos encontramos en nuestras clases. Hasta luego.